y cuando cae el precio, 10% un día, que pasa frecuentemente, tu reacción es, tal vez, ¿qué está pasando? Es uno de los 8 CFAs de Guatemala. Hay diversos motivos por qué quisieras irte a la bolsa, pero el principal es porque es un buen lugar. El tiempo es el mejor aliado de un inversionista en el mercado. Pero yo no te puedo explicar la cantidad de veces que yo he visto empresas que digo, me encantan, son buenísimas, quisiera comprar, pero porque siento que no tienen más de 25% de descuento, no las compro. No me sorprendería si estamos en 5 años, 10 años aquí platicando otra vez con ustedes y me preguntés vergonzosamente, mira, y al final le ganaste al mercado, y yo te diga, mira, la verdad es que no. Value investing al final es la idea de que querés comprar inversiones o activos. Casi siempre esto aplica a la bolsa o acciones públicas, no necesariamente en principio, pero en práctica sí. Comprar acciones que están a un descuento respecto a lo que vos crees que vale. Las mejores preguntas, ¿verdad? De cuándo vendes o cómo modificas tu portafolio, es que es lo más difícil. Desafío públicamente a cualquier persona. Hay un tema que muchos critican pero poco se entiende. Es el casino del que todos hablan. Hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice, pero todos deberían de saber. ¿La bolsa es un lugar donde se puede ganar dinero o es un lugar donde únicamente los big players pueden jugar? Si decís, la bolsa no es para mí, seguramente no lo entendés y te crees todos esos mitos. Bienvenidos a One Trillion, porque sí se puede ganar dinero en la bolsa. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Mayora. José, bienvenido. Muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un placer. No, la verdad que qué gusto tenerte. Para los que no sepan, José es autor del libro Wall Street Blind Spots. Es uno de los 8 CFAs de Guatemala. Y además es una gran persona que tuvimos el gusto de conocer. Así que, José, contanos, ¿quién es José Mayora? Bueno, pues en breve, soy un apasionado para todo lo que es value investing. Desde que me gradué del colegio, he tenido mucha fascinación por temas de finanzas y economía, pero ha sido curioso porque desde que comencé a estudiar eso en la universidad, la manera en que me lo enseñaban no muy cuajaba conmigo. Y creo que de entrada siempre tiene una personalidad un poco como contrarian, como dicen los gringos, ¿verdad? Y eso me llevó que tanto en el ámbito de economía como en el ámbito de finanzas, por mi cuenta me fuera topando con escuelas de pensamiento que yo considero son más correctas que las mainstream, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces, del lado de finanzas, pues a pesar de que lo que se me enseñaba era Modern Portfolio Theory, por ponerlo así, desde temprano me topé con Value Investing y me volví pues, muy apasionado sobre el tema. Y del lado de economía, la escuela de pensamiento que se me enseñaba, que yo estudié en Estados Unidos, era la escuela keynesiana, principalmente una versión de, y nunca me pareció que tenía el enfoque apropiado ni las respuestas correctas. Y por influencia de mi papá y pues, en general Guatemala, me topé con la Escuela Austriaca de Economía y eso, digamos, como que encontré mi pasión ahí de ese lado de economía. Entonces, era chistoso porque me iba siempre en paralelos. Estaba estudiando en la universidad lo que me enseñaban, pero ahí en paralelo yo iba siempre, más que nada en los veranos y en las vacaciones y demás, estudiando yo por mi cuenta el otro lado, en ambos casos, ¿verdad? Entonces, creo que pude dar una perspectiva bien amplia porque estudiaba algo que oponía en cierto modo lo que me enseñaban y eso como que me enseñó a desarrollar un criterio como distinto y nuevamente muy, muy contrario, ¿verdad? ¿Y siempre fuiste, o sea, siempre fuiste alguien que le gustó estudiar o la verdad hasta que encontraste, digamos que hasta la U? Siempre me gustó mucho aprender, siempre fui alguien muy curioso y siempre fui alguien que no se quedaba tranquilo con respuestas superficiales. Eso sí, ahora en high school, digamos, en secundaria, no, así el nivel de dedicación que tuve en la universidad o que tengo hoy en día, te mentiría si te digo que lo tenía. En los últimos 2 años, ya más, ahí como maduré más y ya comencé a enfocar y encauzar mi vida de una mejor manera, pero incluso ahí todavía, digamos, prioridades más de adolescente, ¿verdad? Y fue más
cuando me gradué del colegio, pues por diversas razones, no solo porque los temas me llegaron a apasionar, sino porque pues, quería poder dar lo mejor de mí y me fui dando cuenta poco a poco, como creo todos, que sin esfuerzo uno no logra nada, ¿verdad? Entonces, eso fue un poco como el cambio de maduración que fui teniendo. Pero sí, desde principios de la universidad ya tenía esa dedicación. ¿Y qué estudiaste? Hice en la Universidad de Virginia Economía y Finanzas, la doble licenciatura, que digamos es un poco distinto aquí en Guate. En Guate es a veces más difícil hacer dos cosas a la vez porque no está estructurado el sistema para eso. Y lo digo porque a veces la gente cree que dos licenciaturas y puchica, trabajé doble, no necesariamente. Aunque en Estados Unidos todas las materias siempre tienen como que sus clases core, ¿verdad? Y luego las adicionales. Entonces, finanzas y economía comparten un montón de las clases core. Entonces, uno tenía que llevar estadística para las dos, tenía que llevar accounting para las dos, etc. Yeah. Entonces, para sacar las dos licenciaturas era bueno, con que tome un par de clases más de esta, un par de clases más de esta otra, ya lo logro porque además todos los currículums tienen las electivas. Entonces, no es que eran clases adicionales, sino solo estaban más encausadas en un tema específico que me dejaba sacar la doble licenciatura versus irme a tal vez a escoger filosofía o algo así, ¿verdad? Entonces eso hice en la universidad. Luego me gradué, me quedé trabajando en banca de inversión por casi 5 años en Estados Unidos, en Filadelfia, indirectamente relacionado con la bolsa, pero la verdad es que dentro del mundo de finanzas no era la bolsa como tal. ¿Y el proceso para entrar en banca de inversión es muy competitivo allá o sí, cómo te fue? Definitivamente las dos industrias más difíciles de conseguir trabajo allá son banca de inversión y consultoría. Y es lo que, digamos, todos los jóvenes con aspiraciones, es como de los lugares más comunes que quieren entrar porque aunque no se ven haciendo eso por 30 años necesariamente, la mayoría no, saben que es un buen punto de partida para agarrar prestigio temprano y aprender. Saben que a uno lo van a sangrar en horarios y demás, pero es como para agarrar ese aprendizaje y mucha gente lo ve así como yo, que era, bueno, 2 a 5 años y ya pues, ¿verdad? Sigo para adelante. Entonces sí, definitivamente bien competitivo. Pero yo sí tengo la suerte de que mi mamá es americana, entonces yo tengo la ciudadanía americana. Entonces eso también me abría las posibilidades a poder aplicar a prácticamente todos los lugares, ¿verdad? Versus si solo hubiera sido Chapín, de los 500 lugares que uno puede aplicar, tal vez solo 20 están dispuestos a dar visas, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí. Sí, te ahorras el tema de la visa. Te ahorras acabar ese tema. Pero tuve un montón de suerte también porque gracias a Dios no paré en Nueva York, sino en Filadelfia, porque la cultura en Nueva York sí es mucho más intensa, digámoslo así. Entonces en Nueva York los primeros 2 años como analista en banca de inversión, vos salís a la medianoche todos los días, trabajas sábados y a veces domingos, ¿verdad? En mi caso era más, o sea, sí, igual era cansado, igual había veces que terminabas a la medianoche, había veces que era en fin de semana, pero el promedio la verdad es que era más de 8 a 8, 8 a 9 entre semana y casi todos los fines los tenía para mí. Entonces fue como que un balance perfecto y mucha más suerte, pues. ¿No? Y entonces, mientras estaba haciendo banca de inversión, ahí fue donde me animé a hacer el CFA, que yo siempre digo y se los he dicho a ustedes dos, que solo fue porque estaba afuera que lo pude hacer, ¿verdad? Porque no estás en familia, no tienes compromisos de amistades, no tenés bodas, no tenés todas estas cosas. Entonces sí dejaba poder como que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué fue lo primero que escuchaste del CFA? Mira, yo la primera vez que escuché el CFA, irónicamente, porque yo llevaba en finanzas tanto tiempo, no creería que uno ya lo hubiera escuchado, pero a veces yo vivo en mi mundo, entonces no me entero de estas cosas que todo el mundo debería saber de cultura general. Y yo me fui a entrevistar para una pasantía en PricewaterhouseCoopers en mi penúltimo año de universidad y nos estaban explicando el programa a todos los que estábamos allí para entrevistarnos y nos habían dicho que si uno pasaba, una vez uno comenzaba a trabajar con ellos, uno pasaba el primer examen del CFA, le daban un bono de $5,000. Y si uno pasaba el segundo, le daban no sé cuántos bonos, ya no me acuerdo las cifras. Pero entonces eso obviamente me dio a mí entender, bueno, no solo le pagaban el bono, sino que se le pagaban el costo del examen y demás, ¿verdad?
Entonces eso me dio a entender a mí como que pucha, esto tiene que ser algo bien valioso si las empresas están dispuestos a no solo pagar por ello, sino además darte tu dulcito, ¿va? Por eso. Y entonces ahí me enteré y desde ahí como que se sembró esa semilla. Y se sembró muy fuertemente porque yo siempre tenía el dilema que me apasionaba un montón el tema de la Escuela Austriaca de Economía, pero más desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista práctico de carrera. O sea, como estudiar economía en la Escuela Austriaca tiene menos aplicaciones prácticas que me apasionaban. O sea, yo no quiero estar en política ni ese tipo de cosas que a veces ayuda a ser economista, digamos, pero intelectualmente yo me encantaba y quería hacer una maestría que la paré haciendo en la Escuela Austriaca, no, en la Universidad Rey Juan Carlos, por una maestría de la Escuela Austriaca liderada por Jesús Huerta de Soto. Entonces sabía que la quería hacer por pura pasión, pero yo decía, no es necesariamente lo mejor para mi carrera. Entonces cuando me enteré del CFA y que lo podía hacer mientras trabajaba, yo dije, ahí está, este es mi combo perfecto. Me voy por pasión para la maestría de la Escuela Austriaca en Madrid y hago el CFA, que es más como para mi carrera, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces se alinearon los astros y los logré hacer los dos eventualmente, pero fue por eso que me llamó tanto la atención, ¿verdad? José, y después de estar en banca de inversión, transicionaste ya a inversiones en la bolsa. Nos gustaría que nos hables un poco de qué es la bolsa para ti, porque acá en Guate es un término muy abstracto, no lo entienden, piensan, muchos te dicen es el casino, ahí solo ganan, está manipulado, solo ganan los big players. Sí, sí, sí. No, totalmente. Y creo que hay dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo yo comencé a medio meterme en la bolsa y qué es, ¿verdad? Si querés, comienzo por lo segundo para hacerlo más claro. Y la bolsa, al final, a mí, el término de la bolsa no me gusta porque no te dice nada. Es más, no sé por qué se llama bolsa, ¿verdad? La bolsa de valores, ¿qué es eso? ¿Va? Suena algo como alienígena, ¿va? No, nunca me ha gustado el término y no lo uso. Yo más me gusta usar la idea de tener acceso a acciones o algún instrumento de deuda que lo puedes conseguir eh, o cualquier persona en principio tiene acceso a esas acciones, a esa participación en una empresa o esa participación en un instrumento de deuda, ¿verdad? Y la bolsa al final solo es la institución, por ponerlo así, o las instituciones que permiten que uno pueda comprar y vender acciones o comprar y vender bonos o comprar y vender diferentes instrumentos financieros que ustedes conocen. Entonces, eso es la bolsa, pero no es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Entonces, normalmente, igual, como decís vos, la gente siente que invertir en la bolsa es como un casino, sobre todo aquí en Guatemala, o pues en Centroamérica o en Latinoamérica, donde no hay tanta cultura, porque la posibilidad de poder comprar y vender acciones, participaciones de una empresa, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Hace que sea bien volátil, ¿verdad? Porque hay esa liquidez que te permite, si vos compraste una acción de Apple, por ejemplo, ¿verdad? O una acción de Nvidia o lo que fuera, todos los que la compran tienen la posibilidad de darse la vuelta 30 segundos después y venderla, ¿verdad? Sí, Entonces, esa liquidez crea ¿verdad? Esa volatilidad a la que todo el mundo le tiene miedo, por ponerlo así, ¿verdad? sí, el precio subastado te confunde con lo que en realidad están subastando, que es el negocio. Exactamente, exactamente. Comienza a haber una, digamos, desligación de qué es lo que en verdad estás comprando, ¿verdad? Es muy fácil llegar a creer que estás comprando algo cuyo beneficio es que lo vas a poder vender más caro más adelante a alguien más. En lugar de pensarlo como estoy comprando parte de una empresa que produce ganancias, que produce flujos de caja, que produce beneficios y que a raíz de esos beneficios, como accionista, yo puedo obtener retornos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, súper importante entender esa distinción, porque a veces la gente lo ve la bolsa como que desligado a esa realidad, ¿verdad? Hay una frase muy buena que a mí me gusta, que es que el precio de las acciones es una ventaja que tenemos como inversores, pero tristemente se convierte en una desventaja.
Sí, pero eso pasa cabal en la bolsa, en el ámbito público, entre comillas. Si no digo público desde el punto de vista que si es del gobierno o no del gobierno, sino público de manera que el público tiene acceso, ¿verdad? Que es básicamente la bolsa, ¿verdad? Todos tienen acceso a poder comprar estas cosas. Y es en ese ámbito donde se cae uno en ese error o se dan estas oportunidades que vos estás diciendo del beneficio del precio, porque se vuelve un ámbito muy emocional, muy psicológico. Si vos estás, digamos, está un empresario guatemalteco que tiene mucha liquidez y está viendo de comprar otra empresa en Guatemala, hacer un M&A o lo que fuera, cuando está haciendo su investigación y su diligence y su análisis, lo último que le pasa por la mente es qué va a hacer la Reserva Federal o el Banco Central con las tasas de intereses. Lo último que le está pasando en la mente es qué va a pasar con el oro, con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, y todo ese tipo de cosas no le afectan o no las piensan porque no tienen relación directa con el riesgo de la empresa que está evaluando. El problema cuando te vas a la bolsa es que todos esos variables en el corto plazo pueden afectar por razones que siquiera nos podemos meter más adelante, pero eso hace que genere como que esa emocionalidad, porque las personas invierten en una acción y en lugar de estar pensando en el largo plazo, como lo hace el que está comprando la empresa privada, se ponen a pensar más en, ok, ¿qué va a pensar los otros inversionistas ante cualquier noticia? Y si cree uno que esos otros inversionistas o el mercado en general no le va a gustar cierta noticia, entonces te da miedo y tal vez vendes. Y entonces como que se generan círculos viciosos de miedo o de FOMO, ¿verdad? De sentir que se te va a escapar una oportunidad porque Nvidia subió 100% la acción o lo que fuera. Entonces yo tengo que tratar de estar ahí, ¿verdad? Entonces se vuelve muy emocional el hecho de poder ver esas subidas y bajadas de precio, ¿verdad? Sí, siempre, la mayoría de inversores individuales, no me sé exactamente la estadística, pero ven de 3 a 5 veces al día su broker de cuánto ha subido o ha bajado las acciones, y en realidad de un día a otro pues, no ha cambiado nada en la empresa. Sí. Entonces, Sí, ese sesgo de estar siempre viendo el precio y guiarse por el precio y no por los fundamentales de lo que hace la empresa. totalmente, totalmente. Y otra estadística que tampoco me la sé bien, pero va un poco de la mano, es que eso se ha vuelto peor en el tiempo, por diversas razones, facilidad de comprar y vender hoy en día más que antes, pero el promedio de tenencia o de tiempo de tenencia de acciones de un fondo mutuo, un fondo de inversión en Estados Unidos hace 70 años, era más o menos 5 años. Es decir, compraban una acción, lo veían como ser parte de una empresa, eran inversionistas, lo retenían por un promedio de 5 años, a veces más, a veces menos, pero ese promedio. Y de ahí, por distintos motivos, quizás vendían. Hoy en día eso es menos de 12 meses en los fondos, ¿verdad? Porque entonces es algo generalizado, ¿verdad? Entonces se vuelve al final como un ambiente en el que todo el mundo está tratando de predecir el corto plazo y ser más inteligente que todos los otros en el corto plazo y tratando de contemplar todas las miles de variables que pueden haber, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra lo que el precio puede ser un beneficio para uno, ¿verdad? Y no me quiero adelantar, no sé cuándo nos vamos a meter más a value investing, pero eh, eh, como el mercado no siempre es racional y está tomando en cuenta factores que en el largo plazo no afectan, a veces el precio puede ser muy por debajo de lo que en verdad puede valer una empresa, ¿verdad? Y ahí es donde pueden haber muchísimas oportunidades. Sí, sí. Y mira, ¿y cómo es, digamos, para las personas que nos están escuchando, les es muy difícil comprender y nos han preguntado, ¿cómo es que yo, dueño, fundador de una empresa, decido llevar mi empresa a hacerla pública? Tal vez si nos puedes contar un poco de ese proceso, los beneficios y por qué si yo fundé, por ejemplo, ¿qué te digo? Starbucks. Porque un día me despierto y digo, voy a compartir una parte de mis ganancias con más personas. Sí, no, buenísima pregunta. Hay diversos motivos por qué quisieras irte a la bolsa, pero el principal es porque es un buen lugar para darle al founder o a los founders y a los empleados liquidez de las acciones que ellos tienen, en las que ellos ya tienen participación. Entonces, está un founder,
o co-founders, cada quien tiene 20% o lo que fuera. Y aparte en el tiempo fueron cediendo a algunos empleados clave ciertas participaciones de la empresa, 1% aquí, 1% allá. Hay mecanismos de hacer eso de una manera más estandarizada, pero por propósitos simples, digamos que solo les iban dando participación en el tiempo. Pero esas personas todas, ¿verdad? 7, 10, 12 años después de que ya está más madura la empresa, ya comprobó su modelo de negocio, ya tiene éxito, quieren poder comenzar a percibir esos beneficios de una manera más explícita, y además también quieren poder tal vez diversificar su patrimonio, ¿va? Porque tal vez el founder tiene el 100% de su patrimonio en su empresa y sí, es exitosísimo, pero dice, bueno, yo no quiero tener todos los huevos en esta canasta. Entonces, el poder salir a la bolsa les deja tener ese vehículo o ese mecanismo para poder ir, digamos, vendiendo sus participaciones a terceros y que puedan tener eso, o sea, percibir esas ganancias y esos beneficios de una manera más rápida que solo esperar a recibir dividendos por los próximos 30 años, ¿verdad? Entonces, esa es una razón. Otra razón, probablemente igualmente importante, pero como digo, varía de caso en caso, es el querer levantar capital. ¿Verdad? Cuando la mayoría de empresas que salen a la bolsa, 99% de ellas, cuando están saliendo a la bolsa, están levantando capital. ¿Verdad? Entonces, quieren expandirse de solo estar en Estados Unidos a irse también a Europa, pero eso requiere una inversión importante y no tienen suficiente cash para hacer eso, por ejemplo. Entonces dicen, como sí tenemos un gran valor, además un buen contexto y una buena tesis de inversión para expandirnos a Europa, voy y voy a levantar $100 millones a cambio de 5% de mi empresa, me estoy inventando los números, y lo hago en el contexto de salir a la bolsa. Entonces, eso pues obviamente es un beneficio de poder capitalizarse de esa manera. Pero la tercera razón, y esta a veces es muy importante, no siempre, pero a veces sí lo es el beneficio que la transparencia de ser una empresa pública le da a las empresas. Entonces, si vos pensás en una empresa como de procesadora de pagos, por ejemplo, como Adyen o algo así, tienen clientes importantísimos y grandes alrededor del mundo, ¿verdad? Los Nikes del mundo, todos los Fortune 500 usan algunas procesadoras de pagos en diferentes contextos y les da mucha más tranquilidad cuando son públicas porque pueden también conocer cómo manejan su negocio de mejor manera y que no se estén poniendo en riesgo ellos mismos, por ejemplo. Lo mismo con bancos, ¿verdad? Da mucha más tranquilidad que un banco sea público que sea privado porque la información que siendo una empresa pública que te tienen que compartir es muchísimo más y te da esa transparencia o le da esa transparencia a todo el mundo, a visibilidad. Entonces hay muchos stakeholders que pueden beneficiarse de que una empresa sea pública y eso lo saben las empresas. Entonces dicen, bueno, si salimos públicas tal vez conseguimos más clientes porque ven que somos muy transparentes y que tenemos todo en orden, ¿verdad? Y además cuando salís a la bolsa te exigen un montón de cosas a nivel de transparencia, a nivel de cómo llevar tu gobernanza y un montón de detalles que son bien beneficiosos. Entonces, eso también es otra razón. José, solo quisiera retomar un poco en el tema psicológico. Obviamente, los precios se mueven todos los días y nadie quiere ver que si tiene todos sus ahorros invertidos caigan un 10%, un 20%. De tu lado, ¿cómo manejas lo psicológico y no te dejas llevar por la narrativa del mercado? Por ejemplo, tenés una empresa invertida, empieza a caer un montón y estás convencido que vale el doble, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo no te dejas influenciar por los movimientos del mercado? Sí, buenísima pregunta. Y tal vez antes de contestarla, sí creo que es importante para la audiencia, digamos, entender que hay como a grandes rasgos dos maneras de invertir en la bolsa, ¿verdad? Y en los mercados, porque no quiero contestar la pregunta y que después como que eso implique que solo hay una manera y que vayan a hacer necesariamente de la manera en que nosotros lo hacemos, porque no necesariamente es para todos, ¿verdad? Pero a grandes rasgos hay dos maneras, ¿verdad? Y muchos de los que están escuchando probablemente ya lo saben, pero o pueden activamente tratar de seleccionar un conjunto de empresas, sean 5, 10 o 20, la cantidad que sea, pero manejados activamente pensando en que creen que son mejores empresas que todas las que están allá afuera y mejores inversiones, digamos, hacerlo activamente, o
se puede tener una estrategia un poco más pasiva. Invertir a través de ETFs indexados, ¿verdad? Que es básicamente comprar una participación de un fondo que lo que hace es invertir en, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el famoso S&P 500 y cosas así, ¿verdad? Entonces, si vos estás invirtiendo de la segunda manera, va a haber caídas de precio, sí, definitivamente, pero como estás tan diversificado, tiende a ser, digamos, menos fuerte, ¿verdad? Por ponerlo así. Igual requiere estómago en muchos contextos, sobre todo cuando viene una recesión o viene un ciclo económico pernicioso y así, pero, digamos, a comparación de esta otra manera, que es la manera en la que yo invierto y en la manera en que yo creo que es la mejor manera de invertir a nivel de resultados que te puede dar, la contraparte de ese argumento es que ahí sí puede la fluctuación de precios cambiar mucho más. Y es ahí donde más sentido hace, digamos, tu pregunta, aunque aplica a los dos lados, pero es ahí donde, digamos, más sentido hace, porque ahí es donde verdaderamente uno sí tiene que saber lo que está haciendo y formar el estómago, ¿verdad? Y para contestarte cómo formo yo el estómago, digámoslo así, es primero, sí uno tiene que saber cómo evaluar un negocio, ¿verdad? Porque si vos crees que un negocio vale X cantidad, estoy inventando números, digamos 10 billones de dólares, por ejemplo, y el mercado lo está castigando a cada rato, pero vos tenés unas razones buenas de entender por qué crees que vale 10 billones, eso ya de por sí te fortalece. Porque decís, ok, yo hice mi investigación y eso me da tranquilidad. Si vos no sabes valorar un negocio y no lo investigas a fondo, claro que la reacción natural es que cuando cae el precio, 10% un día, que pasa frecuentemente, tu reacción es, tal vez, ¿qué está pasando? Se me escapó algún riesgo ahí que no vi, o los headlines que yo leí, o el artículo que yo leí, no tomaba en cuenta este riesgo que se acaba de poner de manifiesto y que está asustando a todo el mundo. Me voy a salir, ¿verdad? Entonces, importante saber cómo evaluar un negocio. Lo otro que ayuda muchísimo es estudiar el pasado y porque te da un montón de perspectiva. ¿De qué me refiero con estudiar el pasado? Si vos ves cualquier Fortune 500 company, cualquier empresa que ha tenido muchísimo éxito dando retornos públicamente, ninguna. Así que les desafío a todos los que me están escuchando que me encuentren un ejemplo de esos casos de éxito que durante su tiempo para llegar al éxito, digamos, en retornos muy buenos, que no hayan tenido caídas de 20, 30, 40% en un año, ¿verdad? O sea, no existe. O sea, para llegar a tener ese 2X, 3X, 5X que todos buscamos, ¿verdad? O que idealmente queremos, sabemos que va a haber esa turbulencia, ¿verdad? Entonces, si uno estudia bien la historia, te da esa perspectiva que te da esa fortaleza también, ¿verdad? Pero un tercero, y quizás sea el más importante, es solo invertir en cosas que entendés. Y invertir con un nivel de investigación muy profundo y hacerlo en un contexto de, y aquí está la clave que quiero decir, de tener margen de error. Yo nunca compro una empresa que creo que vale 10 billones de dólares a 10 billones de dólares. Cuando yo compro una empresa, ¿verdad? No crean, es un pedacito de una empresa que vale 10 billones de dólares, ¿verdad? No nos hagamos aquí ideas falsas, ¿verdad? Pero si yo creo que una empresa en su totalidad vale 10 billones de dólares, yo no la voy a comprar a esa evaluación. Yo la voy a comprar a 5 a 7, como mucho, porque entonces tengo ese margen de error. Entonces, cuando estás tomando esas cosas en consideración, vas agarrando como que más tranquilidad. Aún así, es un desafío para todos, lo es para mí también, y es un desafío que las personas tienen que tener claro que existe. Y por eso es que en muchos casos, sí es mejor que las personas inviertan de la primera manera que hablé, ¿verdad? De irse más de un lado diversificado, porque el estómago que hay que tener ahí no es fácil tampoco, pero es mucho más fácil que invirtiendo en empresas individuales. Y otro tema con esto que de la inversión pasiva y la inversión activa, hay una estadística que
creo yo que es el 95% de los inversores activos no logran ganarle a la inversión pasiva. Sí, sí, es bien difícil lo que se llama en la industria, ¿verdad? Beat the market, ¿verdad? Sí. Vencer al mercado, que con lo que se refiere a eso es lo que estás diciendo vos, que le ganes a la manera pasiva de invertir, de solo sentarte, comprar un fondo diversificado con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, y dejar que eso vaya, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo por muchísimas razones, ¿verdad? Pero una de ellas siendo la falta de estómago, porque lo que tiende a pasar es que se compran empresas individuales, digamos, manejado activamente, y cuando vienen los trancazos no se tiene la paciencia suficiente para esperar y entonces se salen a pérdidas o cuando los beneficios no se han manifestado en el largo plazo, ¿verdad? Entonces eso hace que es muy probable que la inversión pasiva, digamos, le gane a la inversión activa. En muchos otros casos tiene que ver con fees que fondos cobran, ¿verdad? Sí. Entonces puede ser que haya ahí un inversionista muy capaz que tenga un fondo o lo que fuera, pero no solo tiene que ganarle el índice, sino que tiene que ganarle el índice más los fees que cobra, ¿verdad? Sí, Entonces sí. eso también lo hace bien difícil. Pero otra razón importante de por qué eso pasa es que cuando vos tenés la canasta de 500 empresas más grandes del mundo, no sabes cuáles de esas 500 les va a ir re bien y cuáles no, o es muy difícil saberlo en anticipación, pero sí sabes que ahí vas a incluir a los ganadores. O sea, no vas a dejar pasar a los ganadores. Eso está casi que seguro, ¿verdad? Porque tarde o temprano o ya están ahí en las 500 más grandes o las van a meter en esa canasta cuando se vuelvan las más grandes. Entonces, te aseguras que no vas a dejar de invertir en esas, ¿verdad? Y entonces eso también tiene el gran beneficio en el tiempo, en el largo plazo, que te incluye como que esos ganadores de entrada en esa canasta. Si vos lo estás haciendo solito, te arriesgas a que no estés incluyendo una de esas empresas o similares, que quizás no vayan a ser las 500 más grandes, pero que sí tengan ese ritmo de apreciación de valor que tuvieron esas más grandes, ¿verdad? Entonces sí lo hace bien difícil, ¿verdad? Sí es Sí, sí. complicado. Por ejemplo, en el SP500, las empresas más grandes son las que más peso le asignan. Entonces, mientras van creciendo, te van a ir asignando más peso. Entonces, indirectamente, si una empresa empieza a crecer un montón, en algún momento la vas a tener en tu cartera y cada vez va a pesar más en tu cartera mientras mejor te vaya. A diferencia de que si lo haces activamente, pueda que la perdás y nunca la incluiste. Y Exactamente. aparte, los fondos activos pueden tener un retorno y el inversionista que invierte en los fondos activos puede tener otro. Por ejemplo, en el libro de Un Paso por Delante de Wall Street, creo que es con el que uno debería empezar y casi todos empiezan. Peter Lynch manejaba su fondo y su retorno era del 30% más o menos. Y los inversionistas tenían un 5% de retorno porque entraban y salían cuando no tenían que hacerlo. Sí, no, y esa estadística es tan clave porque pone de manifiesto todo esto que venimos hablando de la necesidad de como paciencia y estómago, ¿verdad? Y también de reconocer que eh, comprar y vender y tratar de timear las entradas y las salidas, ya sea del mercado en general, pero peor aún, de las De- empresas individuales, es muy difícil, ¿verdad? El tiempo es el mejor aliado de un inversionista en el mercado. Es el mejor aliado y eso sí es importante reconocerlo porque para hacer las cosas bien en el mercado hay que tener paciencia y entonces, de hecho hace poco estaba escuchando una entrevista, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue Warren Buffett o Jeff Bezos diciendo lo que se lo dijo Warren Buffett, que a nadie le gusta esos procesos de volverse rico lentamente, Sí. ¿verdad? Todos quieren hacerlo rápido, rápido, Sí, rápido, sí. ¿verdad? Pero aquí sí es importante porque el tiempo es lo que más te va a ayudar a que puedas incluir esas empresas buenas y que sean cada vez más participación en tus inversiones y que sean las que te van a llevar a obtener rendimientos compuestos importantes en el tiempo, ¿verdad? Y sí, definitivamente eso del largo plazo es súper importante.
Pero antes de meternos ya Ya me adelanté. al interés compuesto y cómo eso lo podemos tomar en nuestra ventaja, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que te decidiste dedicar tu vida a intentar de ser el 5% que sí logra ganarle al mercado? ¿Y por qué crees que, bueno, no... Sí, esperaría yo que lo puedas crees, lograr? si no sería un farsante. Bueno, ya hay un par de copias vendidas del libro, pero, Cabal. pero es una buena pregunta. No, es excelente pregunta. Sí, mira, creo que la manera en la que invierto yo puedo en el largo plazo vencer al mercado. No lo creo con total certeza ni total garantía, definitivamente no. Creo que hay que ser humildes no solo porque es la realidad, sino porque la misma humildad te maximiza los chances de que vas a poder vencerlo, porque si sos humilde, vas a investigar hasta la última gota que tenés que investigar en cada caso particular para tomar tus decisiones y vas a ser te vas a dudar con más frecuencia, entonces eso te va a llevar a tener más motivación de hacer tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces la humildad es súper importante en ese sentido. Entonces creo que puedo vencer el mercado, pero no es ninguna garantía. Pero también creo que sí tengo varias cosas a mi favor. Y esto es lo que la mayoría de personas y la mayoría de fondos no tienen. Y es que para mí, estadísticamente, vencer los mercados cuando estás muy diversificado, ahí es donde ya decís, es que puedes ser la persona más capaz de este mundo y es bien difícil hacerlo en el largo plazo. Quizás lo logras por 5 años, 3 años y todos tienen sus historias de éxito, salen y después pasan otros 5 años y ya no lo logran otra vez. Cuando estás muy diversificado es bien difícil, ¿verdad? Mientras que si estás dispuesto a tener no más de 15, quizás 20, pero no más de 15 y que además las 10 empresas en las que más tenés convicción tienen 70-80% de tu portafolio, ahí es donde ya te das muy buenos chances. ¿Por qué? Porque así como cuando estás diversificado en las 500 empresas, te aseguras de tener a los ganadores, también te aseguras de tener a los mediocres, ¿verdad? Sí. Entonces, el promedio, sabes que va a ser bueno porque los ganadores cada vez toman más peso en el portafolio y van a ir sobrepesando a los como perdedores, ¿verdad? Pero vas a tener a los perdedores ahí y van a tener mucho peso esos perdedores o mediocres, por ponerlo así, ¿verdad? Mientras que si estás bien concentrado, el 1, 2 o 3 buenas decisiones que tomaste van a poder más que sobrepesar las inversiones mediocres de los otros 7 u 8. Porque no estás diversificado y entonces cada vez el peso que va a tener esa 1, 2 o 3 buenas decisiones que tomaste van a tomar 10, 20, 30, 40, 50% de tu portafolio, lo que sea, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí es donde te das ya tus buenos chances de vencer el mercado, ¿verdad? Entonces creo que toman chances porque lo tengo como bien contextualizado en ese sentido. La mayoría de gente que está tratando de invertir activamente tiene 20, 30, 40 empresas, ¿me entendés? Y eso ya es cuando se vuelve muy complicado, ¿verdad? Y lo otro que digo es, la verdad es que la paciencia, mi estómago y el horizonte de tiempo en el que yo pienso, digamos, sí es muy de largo plazo y eso sí te deja tomar mejores decisiones, ¿verdad? O sea, yo no hay ninguna decisión que tome, ni de compra ni de venta, que sea qué va a pasar el próximo año. Ninguna. Es más, a veces creo que hay una alta probabilidad de que a nivel de corto plazo la decisión sea mala. Y igual, con que sea buena la decisión a largo plazo, igual la hago, ¿verdad? Y eso puede ser como, por ejemplo, ahora tengo un par de empresas que estoy casi seguro que en el corto plazo van a seguir cayendo. Casi seguro. Porque uno se conoce el mercado también de qué lo asusta y qué tanto tarda para que se les olvide ese susto, digamos así. Pero como no es garantía, no las vendo. ¿Por qué? Porque yo sí puedo vivir con una caída temporal.
ya sea del portafolio en total o de empresas. Eso puede ir porque no te afectan nada si no las vendes. Con lo que no puedes vivir es con el costo de oportunidad de la ganancia que te perdiste, ¿verdad? Porque esa no la vas a recuperar. Si me equivoco y aunque solo sea 10% de probabilidad, estas dos empresas que les menciono, algo pasa, un catalista y ¡pum! Y como están tan subvaluadas, en 2 meses suben 50%, ese 50% lo perdí. Ese sí es perdido. El que no es perdido es el tal vez 30-40% que se van a ir abajo en los próximos 2 meses, porque eso sí confío que se va a recuperar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, contextualizar eso, tener ese estómago, tener ese mindset y estar concentrado, sí te permite maximizar muchísimo los retornos. Y lo último que diría es, sí, la obsesión por el margen de error es, todos siempre lo dicen y todos, ¿cómo se llama esto? Como que es cliché casi decir el margen de error, el margen de error. Pero yo no te puedo explicar la cantidad de veces que yo he visto empresas que digo, me encantan, son buenísimas, quisiera comprar, pero porque siento que no tienen más de 25% de descuento, no las compro. ¿Verdad? Entonces, esa disciplina que sí da buenos chances. Pero nuevamente, no es garantía. No me sorprendería si estamos en 5 años, 10 años aquí platicando otra vez con ustedes y me preguntés vergonzosamente, mira, y al final le ganaste al mercado. Yo te diga, mira, la verdad es que no. Entonces, de verdad, hay que reconocer eso, pues, ¿verdad? Y la gran pregunta, ¿tu primera compra fue una acción o un ETF? ETF. ETF. Pero lo que pasa, y creo que vos me habías hecho una pregunta antes que iba a esto, pero nos fuimos de tangente de cuándo comencé a invertir y cómo comencé a invertir. Lo que pasa es que yo me siento muy confiado del enfoque que le doy a invertir, que no me lo inventé yo, es Value Investing, Warren Buffett, Charlie Munger y demás, ¿verdad? Pero ese enfoque me siento muy confiado, pero en el largo plazo. Y conforme yo fui acumulando ahorros por trabajo y diversas cosas de la vida, yo no estaba seguro qué tan largo plazo iba yo a tener, porque, digamos, cuando estaba en Estados Unidos, yo sabía que me iba a regresar a Guatemala tarde o temprano, pero no sabía cuándo. Les conté ese sueño de poder ir a la maestría en Madrid. Creía que lo iba a poder hacer, pero no sabía si sí o si no. Entonces, tenía todas esas incertidumbres y así como yo a mis inversionistas soy el primero que les digo, miren, si usted no me puede asegurar que esa plata que me va a dar no la quiere ver en 5 años, yo no lo quiero en mi fondo. ¿Verdad? Así como yo les digo eso a ellos, yo me lo decía a mí mismo. Entonces, yo viví un contexto en el que yo no estaba seguro cuál era mi horizonte de tiempo. Entonces ahí me iba más por ETFs, por esa razón. En el momento que estuve en un contexto de vida donde ya sabía, aquí ya estoy para pensar 15 años, 20 años largo plazo, entonces ahí ya me fui a tirar a lo que siempre quería yo hacer, por ponerlo así, ¿verdad? Ya. Y muchos escuchamos el término de interés compuesto cuando estamos en la U, nos dicen, tenemos esas gráficas que lo ves que sube exponencialmente, pero nos gustaría saber tu punto y tu experiencia que has tenido con el interés compuesto, si se puede lograr, es más que todo un término teórico, pero en realidad en la práctica cuesta. En la práctica cuesta un montón por diversas razones, pero una de las principales es la falta de paciencia del ser humano, ¿verdad? El prolongar gratificación no es de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y en verdad, para que los intereses compuestos te los veas manifestados de una manera importante, se requiere tiempo, pues, ¿verdad? Sí. Y está la famosa regla del 7-10, que es básicamente que si estás invirtiendo 7% al año, cada 10 años duplicas, o si estás invirtiendo a 10% al año, cada 7 años duplicas. ¿Verdad? 7, 10 años no es poco, ¿verdad? Es para la mayoría de personas en 7, 10 años lo que vivimos y lo que experimentamos es un montón de cosas en nuestras vidas. Puedes tener 4 hijos en ese tiempo, ¿verdad? Y todo lo que te cambia. Entonces, esa paciencia es difícil que las personas la tengan y por eso es complicado. Pero lo otro, ya particularmente pensando en acciones e invertir en la bolsa a través de acciones, hay un tema todavía más complicado, que es que la gente no entiende de dónde vienen los intereses compuestos.
la percepción típica es de creer que vienen de que compraste barato y vendiste caro y que haciéndolo ya sea una vez o muchas veces, ese comprar barato y vender caro es lo que te da ese rendimiento compuesto. No es del todo mentira eso, pero si esa es la percepción y el enfoque, es muy probablemente muy probable que no lo logres. Al final, el rendimiento compuesto del que te beneficias del mercado viene porque una o más empresas que tenías, si fuera el ETF, 500 empresas, si fueran 20, las 20 que tenés, iban percibiendo ganancias. Esas ganancias o te las pagaban dividendos y vos las reinvertías para otras cosas que producen más ganancias, o para mantenernos en el camino simple, que además suele ser el caso, retienen esas ganancias, las reinvierten en nuevos proyectos o proyectos existentes, pero en nuevos mercados o lo que fuera, nuevos productos, nuevos servicios, lo que sea, y eso percibe más ganancias y esas ganancias se vuelven a reinvertir a retornos altos de capital y así te vas, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que comenzaste con una empresa que tenía, me estoy inventando, $500 millones de ganancias en el tiempo, fueron reinvirtiendo esas ganancias y así se fueron y al final tienen $10 billones de ganancias 20 años más adelante. Entonces, por supuesto, el mercado te va a compensar a nivel del precio que está dispuesto a pagar 20 años más adelante cuando ya tiene 20 veces más las ganancias que antes. Y ahí viene el rendimiento compuesto, pero no es porque el mercado o el precio de la acción te lo dio. Lo que te dio es la creación de valor subyacente que las empresas tenían, ¿verdad? Y eso es lo que es lo más difícil porque la gente no lo está viendo así, ¿verdad? Y de hecho, hacen errores en donde no se dan cuenta que a veces lo que está ocurriendo es la antítesis del rendimiento compuesto a nivel subyacente de las empresas. No les puedo explicar la cantidad de empresas que uno evalúa, y de hecho es más común del otro escenario, que hace 10 años tenían, me estoy inventando, $1 billón de ganancias. Hoy tienen más o menos igual $1 billón de ganancias y no te han pagado un centavo de dividendos. Entonces, sí, ¿de qué sirvieron todos esos $1 billón de ganancias en el tiempo que iban teniendo si lo retuvieron para hacer cosas en el negocio y las ganancias no han subido? Ahí no hay rendimientos compuestos, ¿verdad? Entonces, en esos casos es cuando vas a ver que el precio de la acción o no subió mucho, subió poco, o hasta tal vez cae, ¿verdad? Pero porque no están habiendo rendimientos compuestos a nivel de creación de valor, ¿me entiendes? Ya. Entonces, esa es la clave, que es lo más importante. Y esa es otra razón por la que los índices son tan potentes, porque es raro que a nivel de 500 empresas en su conjunto eso no pase, ¿verdad? Vos no sabías que iba a ser Nvidia el que con las ganancias de hace 10 años iba a reinvertir en GPUs y ahora esa cosa está cambiando industrias y demás, ¿verdad? Pero sí sabías que de las 500 que estaban ahí o de las que iban a cambiar con el tiempo poco a poco, iba a haber alguna de estas que iba a tener una inversión cuyo retorno capital iba a ser enorme a nivel de creación de valor y que Google iba a ser tal y tal, y etcétera, etcétera. Entonces, en conjunto, esas 500 empresas están creando valor, ¿verdad? Están reteniendo sus ganancias, reinvirtiéndolas, y por eso las ganancias de esas 500 empresas de hace 10 años, comparación a hace 10 años, son mucho más que hoy, ¿verdad? Entonces ahí está obteniendo rendimientos compuestos. Entonces yo tengo una visión un poquito diferente de lo que es esa percepción de rendimiento compuesto, que yo lo veo a nivel del hueso y no a nivel de la carne, si lo quieres ver así. Ya. Y con el tema del interés compuesto, digamos, ahora en TikTok salen bastantes videos como de gurús financieros diciendo que es más importante el tiempo que el dinero, tratando de transmitir la idea que el interés compuesto es una realidad y que probablemente si tenés 20 años o te acabas de graduar tu primer trabajo y empezás a invertir, aunque no tengas los $10,000, tal vez con los 200, 500 o 100 que puedas meter, te puede beneficiar a largo plazo. Totalmente, totalmente, porque al final, digamos, mientras antes comenzás, mejor, ¿verdad? Al final el rendimiento compuesto, como todos lo saben, es que cada vez estás obteniendo un rendimiento sobre una base más grande, ¿verdad? Entonces, mientras antes comenzás, mejor. Y si hablamos de la regla del 7-10, ¿verdad? Y decís, ok, si tenés un rendimiento de 7% cada 10 años, duplicás. Entonces, los primeros 10 años pasaste de 1 a 2. Los siguientes 10 años pasaste de 2 a 4. Los siguientes 10 años pasaste de 4 a 8. Y los siguientes 10 años pasaste de 8 a 16. ¿Verdad? Entonces, Sí. si te comiste los primeros 10 años, nunca vas a llegar al 16, te vas a quedar en el 8. Si te comiste los primeros 20 años,
nunca vas a llegar ni al 8, vas a llegar al 4, ¿verdad? Entonces, definitivamente es súper importante empezar lo antes posible. Pero hay que saber, como digo, de dónde vienen esos rendimientos compuestos. Si es renta fija o bono, lo que fuera, pues sí va a venir en los cupones y un poco más. Pero si estás invirtiendo en la bolsa, tenés que entender que tienen que venir de las reinversiones adecuadas de ganancias y los retornos de capital que esas tengan por debajo. Y si haces ese trabajo bien, entonces ya vas a lograr que los precios de las acciones te den esos rendimientos compuestos. Pero está predicado de esa línea por debajo, ¿verdad? Ya. Y para la audiencia que nos escucha y tiene un término básico, no conoce mucho la bolsa, ¿cómo se pueden empezar a empapar, a entender este tema y conocer la industria y luego ya invertir? Porque lo más importante es primero saber qué es y luego invertir, no vas a invertir sin saber. No, sí, buenísima pregunta. Y yo tal vez lo trataría de poner de una manera simple, ¿verdad? Y lo primero es entender que no necesariamente hay que entender tanto para ya poderlo comenzar, ¿verdad? Es decir, si uno está dispuesto a ser paciente, invertir a través de índices, no tenés que tener la inquietud de tiempo. No me conozco bien los mercados o no me conozco bien la materia de finanzas o no conozco bien de evaluación, ni mucho menos. No tenés que ser experto y tener muchos conocimientos. Si querés obtener rendimientos compuestos y tenés la posibilidad de ir generando ahorros desde ahorita, ya podés abrir una cuenta de corretaje de diversas maneras y comenzar a hacerlo a través de índices pasivos. Y para la mayoría de personas, eso es la decisión correcta. Ahora, si es alguien que ya tiene más pasión, como nosotros que estamos aquí, que está dispuestos a hacer el desafío de vencer a los mercados y demás, pues sí, ahí ya tiene que, digamos, informarse mucho más y ir leyendo libros, ¿verdad? Entonces, vos mencionaste el de Peter Lynch, que tiene varios, son buenísimos. Digamos, comenzando por los libros básicos, ir aprendiendo más. Pero siempre tienen que saber, creo yo, las personas que es lo que decíamos, ¿verdad? Que es bien difícil vencer los mercados. Entonces, que si se van a ir en ese rabbit hole, que lo hagan porque les apasiona y en verdad creen que tienen como que la personalidad y el interés en hacerlo, ¿verdad? Si no, pues índices, ¿verdad? Sí, sí. Sí, paciencia. Y paciencia. Y estómago. Nico, aprovechando que estamos hablando de retornos de inversión, formas de ahorrar, ¿ya sabías que en Super24 tienen una cash card que te devuelven el 3% en todas tus compras? Sí, es una mágica. Ahorita que venimos para acá, pasé comprando pues las aguas y los snacks y me dieron 3%. Re bien. Y gracias Super24 por unirse al proyecto. Gracias. Y estómago. Para no vender Sí. cuando no tienen que vender. Vale. Y ahora ya queremos entrar a un segmento, se llama, la vamos a nombrar Value School. Ya es entrando ya más en grano a la inversión. Empezando, si nos puedes contar qué es Value Investing para ti. Buenísimo, sí. Y aunque no lo hemos hablado explícitamente, muchas de las cosas que hemos estado diciendo van un poquito de la escuela de Value Investing, ¿verdad? Pero Value Investing al final es la idea de que querés comprar inversiones o activos. Casi siempre esto aplica a la bolsa o acciones públicas, no necesariamente en principio, pero en práctica sí. Comprar acciones que están a un descuento respecto a lo que vos crees que valen, ¿verdad? Y entonces a mí el ejemplo que siempre me gusta dar es cuando vas al supermercado y estás ahí buscando tus productos, te encanta cuando hay algo 2x1 que además es de calidad, ¿verdad? Entonces ahí te llevaste un 50% de descuento de lo que vos valorás y te vas, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que un value investor trata de hacer. Y el beneficio de comprar las cosas o los activos a descuento, que no es fácil, ¿verdad? Y es más un arte que una ciencia, pero el beneficio es que el perfil de riesgo-retorno en el largo plazo al que te estás sometiendo es muy, muy, muy beneficioso. ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente en finanzas y en inversiones está esta concepción, que por lo general es cierta, que para poder darte chances de obtener un retorno más alto, tenés que tener más riesgo, ¿verdad? Porque los precios se ajustan para que eso sea así, porque nadie va a vender algo y dejar retorno sobre la mesa si tiene poco riesgo, ¿verdad? Entonces los precios se ajustan para que eso pase, ¿verdad? Por lo general eso es así. Pero cuando vos estás haciendo value investing, si compras a descuento, la probabilidad de pérdida en el largo plazo es bien baja.
y aún así la probabilidad de una muy buena ganancia es bien alta. Entonces como que rompes ese candado al que todo el mundo está sujeto de riesgo-retorno, ¿verdad? Y decís, tenés poco riesgo y alta probabilidad de retorno, ¿verdad? Entonces eso es lo que es una belleza de value investing. Y de hecho, regresando a la pregunta de vencer los mercados, hay muy pocos inversionistas que en el largo plazo, a nivel de décadas, hayan vencido el mercado que no sean value investors. Sí los hay, y yo conozco, pues ustedes estoy seguro que también, sí los hay, pero la mayoría de los que por décadas han logrado vencer los índices y los mercados han sido a través de value investing por esta realidad que les digo, ¿verdad? Porque limitas tu downside y maximizas tu upside. Y limitar el downside es súper importante y está en el eje de value investing porque las ganancias y pérdidas no son simétricas, ¿verdad? Y esto a mucha gente cuando se lo cuento se le vuelve como un aha moment y se dan cuenta de la importancia y por eso siempre me gusta resaltarlo como parte del core de value investing. Y es que si vos invertís, por ejemplo, $10,000 en lo que sea, ¿verdad? Si cae 50%, te lleva $50,000, ¿verdad? Para recuperarte donde estabas, no basta con 50% de retorno. Si vos estás con 5,000 y haces 50% de retorno, llegas a 7,500, ¿verdad? Sí. Entonces, por cada pérdida que tenés, necesitas una exponencial mayor ganancia, ¿verdad? Y mientras más perdés, más tenés que recuperar a nivel porcentual, ¿verdad? Entonces, si esas pérdidas son temporales por movimientos de mercado o lo que fuera, no importa, ¿verdad? No son pérdidas, lo que llamamos pérdidas permanentes, ¿verdad? Ahora, si vos es una inversión y tenés una pérdida permanente, ya recuperarte lo hace bien difícil, ¿verdad? Y ya ganarle el mercado se vuelve imposible, ¿verdad? Sí. Entonces, súper importante ese descuento para mantener ese downside limitado, pero a la vez mantener el upside bastante alto, ¿verdad? Entonces, eso es value investing. Y quizás lo último que agregaría es, hoy en día, value investing, el concepto está muy tergiversado, porque lo que ha pasado es que las oportunidades de value investing típicamente más fáciles para encontrar, no es el caso siempre, pero lo más fácil es en empresas que son más maduras, porque las empresas que son más maduras tienden a estar en contextos ya sea de industrias o de competencia, lo que sea, que es más fácil de predecir, ¿verdad? O sea, si vos estás hablando de algo de inteligencia artificial, ¿quién sabe qué va a pasar ahí, verdad? Si es algo mucho más maduro, es más fácil de predecir. Entonces, como lo que estás tratando de hacer como value investor es proteger tu downside y comprar a descuento, ¿cómo vas a sentirte más confiado de comprar a descuento? ¿Del lado de empresas maduras o del lado de empresas de alto crecimiento? Lo más típico es que sea del lado de empresas maduras. Entonces, eso ha llevado a la gente a creer que value investing se dedica a invertir en empresas maduras y que solo ahí está. Entonces, por eso tenés muchos índices de, este es el value index de small cap o lo que fuera, ¿verdad? Y es como, ¿cómo así, va? ¿Acaso me está diciendo que todas las empresas ahí están a descuento? Que es lo que debería ser, ¿va? Pero no tiene nada que ver, solo están hablando, ya son empresas de poco crecimiento más maduras, ¿verdad? Ya. Entonces es importante resaltar porque uno sí puede encontrar empresas a descuento que están en etapas de alto crecimiento y si se da esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿verdad? Entonces es más holístico de lo que se pretende hoy en día, ¿verdad? Entonces por eso también lo enfatizo. ¿Y por qué te fuiste más por el lado de value? Conocemos que hay un montón de más estrategias. Está el growth, que busca empresas que crecen mucho más. Está el quality, que son empresas de más calidad, entonces pagas un poco más por esa calidad. ¿Por qué consideras que value es la mejor estrategia y la que se dice? Sí, y va de la mano con lo que venía diciendo, ¿verdad? Porque mi definición de value no es tan cerrada. A vos ahí, digamos, dijiste, están otras estrategias como growth, por ejemplo, o están otras estrategias como quality, ¿verdad? Como haciendo ver como que esas dos cosas entran en contraposición con value investing. Para mí, forman parte porque al final value investing es nuevamente comprar a descuento y eso puede ser una empresa de calidad o no de calidad. Lo que importa, lo más importante es entender cuando vos compras una empresa a una evaluación es qué expectativas están implícitas en lo que va a pasar con esa empresa para justificar ese precio. Entonces, como value investor, yo lo que hago es decir, si las expectativas implícitas que van en ese precio de lo que tiene que pasar con crecimiento y reinversión de ganancias, si esas expectativas son más bajas de las expectativas que yo creo del negocio,
Entonces, ahí está descuento, por ponerlo de esa manera. Entonces, eso puede pasar con una empresa de calidad, ¿verdad? Yo digo, buenísimo. Es de súper buenísima calidad y creo que las expectativas del mercado además están bajas, entonces ahí yo la voy a comprar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que value investing es la mejor manera, pero porque creo en esa definición más amplia que está basada en como first principles, ¿verdad? Cosas fundamentales que no te cierran a decisiones. Ahora, si vos me vinieras a decir aquí que uno lo pudiera argumentar, o cualquier persona, value investing es más el lado de empresas maduras, ahí yo se le diría a esa persona, mira, ahí no sé si necesariamente puedes vencer el mercado si solo te enfocas en eso. Quizás sí, quizás no, pero te cierra, ¿verdad? Entonces, no sé si eso responde bien tu pregunta. Sí, sí. Y para alguien que quiera empezar a analizar una empresa, ¿cuál es tu proceso de inversión? Si nos pudieras desgranar, cuáles son tus pasos para ya decidir, bueno, invierto en esta empresa, no invierto? Mencionaste el círculo de competencia, pero creo que es una respuesta fácil cuando ya sabes cuál es. Pero ¿cómo puedo yo llegar o la audiencia quiero empezar a invertir? ¿Cómo sé que sé? Sí, sí, sí. Sí, buenísima pregunta y voy a abordar las dos, quizás no en orden, ¿verdad? Siempre me ando mezclando, pero el círculo de competencia es algo que vas formando en el tiempo y no es algo que vos tenés que decir, yo sé sobre estos temas, entonces ahora solo voy a buscar en estas industrias, por ejemplo. No, vos puedes buscar donde querás por interés, hasta puedes meterte a ver Nvidia, que es algo tal vez difícil de entender para la mayoría de personas, y es en el proceso del estudio de esa empresa y de esa industria que vos te vas dando cuenta si sí son cosas que comprendes o no comprendes. Pero no se trata de decir, no comprendo, no trato. Es más, si no, nunca formas un círculo de competencia. Sí, Es sí. más, haces un esfuerzo enorme con el tiempo de tratar de entender el contexto que estás estudiando en el momento para una empresa. Ahora, si después de mucho tiempo e intento y deep dives no logras, entonces ahí es donde ya vas diciendo, quizás esto no es de mi rollo. Y lo pones tal vez al costado, ¿verdad? Y igual te va a ayudar a formarte en cosas para otros círculos de competencia, ¿verdad? Yeah. No es lo que aprendiste en esta industria en particular y tal vez no es tu fuerte, no te va a servir, ¿verdad? Pero entonces te fuiste por ese lado, no, ok, seguís. Y luego te vas topando con diferentes posibilidades, oportunidades, ¿verdad? Y las vas estudiando y conforme vas estudiando vas aprendiendo, formando un círculo de competencia, pero además conociendo cuál es tu círculo de competencia o no. Y es algo que así como los rendimientos compuestos a nivel financieros se dan en el largo plazo, lo mismo con estos conocimientos de círculo de competencia que vas formando, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que el círculo de competencia de Warren Buffett de hoy no era el mismo que hace 65 años. Se ha ido expandiendo en el tiempo. Que no abarca todas las cosas, definitivamente no abarca todas las cosas, ¿verdad? Sí hay que tener cuidado, tampoco tratar, ¿verdad? No quiero decir a la gente que el círculo de competencia puede crecer indefinidamente y que ese es el objetivo. No, ¿verdad? Llega un punto donde tal vez uno dice, mi círculo de competencia es suficientemente grande y me vale más el tiempo ver qué encuentro allí que andar tratando de aprender sobre inteligencia artificial y large language models, porque ya es suficientemente grande para andar perdiendo tiempo en eso, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces uno tiene que tener ahí criterio. Y luego para contestar tu pregunta de cómo hago para buscar empresas y como que el proceso de pensar sobre ellas, cómo viene la idea varía bastante porque como uno está siempre estudiando sobre alguna industria o sobre alguna empresa, cuando estás estudiando vas conociendo nuevas empresas, ¿verdad? Porque tal vez estás viendo una empresa y tiene competencia y entonces te enteras de esta otra y tal vez ahí puede venir una idea. O cuando estás estudiando una empresa, ves que un proveedor es clave para esa empresa y dices, ay, ¿quién es ese proveedor? Y entonces tal vez ese proveedor se vuelve tu idea, ¿verdad? Entonces puede ser, por ejemplo, una fuente de ideas, solo el simple serendipity, ¿verdad? De que te la topaste haciendo investigación. Entonces doy ese ejemplo porque es decir, de dónde viene la idea, en general varía y no importa tanto. Digo tanto porque sea una excepción y yo sí trato de ser muy disciplinado con esta excepción. Y es que a mí no me gusta
cuando la idea ya viene empaquetada. Cuando viene alguien, sea vos, o sea, un artículo y me dice, esta empresa es una nave y esta inversión es una buena inversión por X, Y, Z, JPQ. Porque parte de poder ser un buen value investor, en mi opinión, es pensar independiente y no caer sobre sesgos. Cuando vos ya tenés una idea implantada en tu cabeza, entonces es muy fácil caer en como el sesgo de confirmación, de que, porque vos me puedes delinear una tesis y me va a hacer sentido, ¿verdad? Porque siempre hay un bearish y un bullish case, ¿verdad? Siempre hay un lado positivo y un lado negativo sobre qué poder decir de una inversión, ¿verdad? Si yo ya escuché el positivo porque vos me lo dijiste, me va a hacer sentido, ¿me entendés? ¿Verdad? Y entonces me puede dar hasta pereza subconsciente de no llegar a rascar hasta la última granito de arena, ¿verdad? Porque digo, este ya hizo su trabajo, ¿verdad? Es como fácil caer en esas tentaciones. Y además me he dado cuenta que el nivel de estándar, por ponerlo así, de diligencia de las otras personas no es el mismo que el mío. Entonces, como que he perdido confianza en las opiniones de los demás, no porque yo siempre esté correcto, para nada, y hago un montón de errores y me equivoco, pero no quiero quedarme en corto, y cuando oigo ideas de otra gente, tal vez me quedo en corto en mi investigación por ese mismo, esta otra persona ya hizo su trabajo. Entonces yo sí trato de no leer artículos que me den ideas, por ejemplo. Lo hago después de que yo ya estudié la idea que ya a mí se me ocurrió para comparar y tener la humildad de decir, quizás se me escapó algo, no soy Dios, no sé todo, comparemos con otra gente a ver qué piensan, a ver si no se me escapó algo o a ver si mi tesis puede hacer sentido o tiene hoyos o no, ¿verdad? Eso sí, pero entonces a lo largo, desde el punto de vista de la idea, me gusta que sea independiente. Y la manera, de hecho, en que más me gusta, y te diría que unas 4 o 5 empresas del portafolio, así las encontré, ha sido con y que quizás ustedes ya han escuchado esto, el famoso A to Z Investing, ¿verdad? O el de A a Z, que agarras un listado de empresas, puede ser cualquier listado, puede ser las empresas que hicieron IPO en los últimos 5 años, puede ser un índice que esté en una geografía que creas que está castigada por X o Y razón. Con un screener también puede ser. Puede ser con un screener también, de lo que sea, lo que sea, pero una lista de 200 empresas, ¿verdad? O 500 empresas, y te vas uno con uno. Vas viendo cuánto vale y cómo se ven sus estados financieros, ¿verdad? Yo siempre llamo esta etapa como la etapa del CV, ¿verdad? Que como que si estás buscando contratar a alguien y te mandan tu CV o su CV y tenés 500 y estás viendo ahí qué te llama la atención, ¿verdad? Pero lo haces antes de conocerlos, ¿verdad? Y regresando a los sesgos. Si vos venís y me recomendás a alguien antes de ver su CV y me decís, es un tipazo, no sé qué, yo ya me sesgué. Entonces ya veo los CVs y así se ve bien. Pero tal vez si yo lo hubiera visto sin que alguien me dijera, digamos, algo bueno o algo malo, tal vez mi opinión hubiera sido diferente y tal vez su opinión hubiera sido correcta, ¿verdad? Entonces, te vas uno con uno, viendo el CV, que son los estados financieros. Principalmente comienzo con el cash flow statement, que yo sé que, digamos, no conviene a veces meterse tanto detalle, pero solo vale la pena aquí resaltar que lo que quiero ver en el cash flow statement es lo que les decía antes, cómo han estado los rendimientos compuestos de esa empresa. Porque en el cash flow statement ves no solo qué ganancias o flujos de caja generaron las empresas, sino qué hicieron con esos flujos de caja y qué rendimientos obtuvieron de esos flujos de caja. Si vos tenés X flujos de caja y vas viendo que lo han pagado en dividendos todo el tiempo y han mantenido relativa estabilidad, entonces vos decís, ok, perfecto, no está mal, pero entonces yo ya sé que el compounding va a venir de que yo con esos dividendos tengo que reinvertirlos exitosamente, que es a veces más difícil que una empresa buena los reinvierta a retornos de inversión más altos que lo que yo puedo conseguir, ¿verdad? Entonces yo al final lo que quiero ver es que esté ese compounding, eso para mí es lo más importante. Entonces si yo veo que los flujos de caja han ido creciendo de las reinversiones que han ido haciendo, me gusta. Si yo veo que esas reinversiones han sido principalmente en cosas del negocio, me gusta. Si es acquisitions, no me gusta tanto, y además por lo general cuando veo que han invertido en una acquisition, y casi siempre, les digo casi siempre, no se ven los resultados después en las ganancias y en los flujos de caja de los años siguientes.
Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando compounding, ¿verdad? Entonces, la manera más fácil a mí de filtrar en cuando estás viendo todas las empresas es ver qué ha pasado con ese compounding relativo a lo que vale. Entonces, yo veo, puchica, este compounding está muy bueno y la evaluación está decente, o primero yo se ve como que hasta casi ya ha pasado un par de veces que, puchica, ¿cómo puede ser esto cierto? Que con este nivel de performance tenga esta evaluación. Entonces ya las listo, tengo después de hacer ese A2C, listo 5 o 10 que me llamaron la atención y ahí me meto a estudiarlas a fondo. Y con suerte, de esas 5 o 10, compro una, con suerte. Muchas veces ninguna y sigo para el siguiente, ¿verdad? Pero en ese proceso de haber estudiado esas 5 días, es lo que te digo, vienen otras ideas, porque proveedores, competidores, lo que fuera, y ahí vas conociendo, ¿verdad? Entonces, respuesta larga, como siempre, pero ese es el contexto. Y cuando te decidís en la primera, invertís, ¿le asignas un poco porcentaje al portafolio hasta ya conocerla mucho más? ¿O si te da mucha convicción de una vez? ¿Cómo manejas los pesos en el fondo? Sí, buena pregunta. Sí, trato de ir poco a poco. Y es raro, estoy tratando de pensar si lo he hecho alguna vez, y creo que no. Que meta todo lo que creo que estaría dispuesto a meterle de entrada. Y por varias razones que medio ya lo insinuaste vos con tu pregunta. Una es que por más que hayas hecho tu investigación re bien, siempre van a haber cosas que no captaste del negocio. Y es mejor tener esa humildad, meterle, y conforme vas aprendiendo, entonces si vas confirmando tu tesis, entonces ir metiendo más y más. Pero la segunda es porque es bien difícil y definitivamente yo no puedo hacerlo, predecir si estoy comprando en el momento más ideal, donde ese es el precio más bajo que va a haber, ¿verdad? Hay unos muy buenos chances, más de 50% siempre, que va a caer antes de que suba. Entonces, pensás también como en el concepto del dollar cost average, ¿verdad? Decís, ok, si va cayendo, entonces tal vez puedo ir comprando poco a poco más, ¿verdad? Entonces, sí trato de hacerlo poco a poco. Ahora, lo que sí no hago es llevarlo al extremo. O sea, no me gusta meter 1% del portafolio en una empresa. Ahí ya no se cumple el propósito de poder percibir buenas ganancias si sí de una vez comienza a subir, y además no le pones tanta atención, ¿entendés? Puedes tener una empresa que tiene 1% de tu portafolio, cae 50%, no te mueve tanto la aguja, no le vas a dar el mismo coco, ¿verdad? Entonces, raro es, si ha pasado, pero raro es que entre con menos de 3%, ¿verdad? ¿Y tu portafolio cómo lo manejas? Entendemos que no tendrás más de 25 empresas. Los pesos los vas moviendo por convicción. ¿Cómo sabes cuándo vender una empresa? ¿Sos el estilo, bueno, creo que estoy tirando muchas preguntas, pero el estilo value, Dale. que tenés un price target cuando llegas al precio, la vendés, o sos más de continuo, volver a hacer la tesis? Sí. Lo primero que digo, y siempre contesto eso porque es de las mejores preguntas, ¿verdad? De cuándo vendes o cómo modificas tu portafolio, es que es lo más difícil. Es lo más difícil. A mí, saber cuándo comprar no me quita sueño. Eso no me quita sueño. Me quita sueño saber cuándo vender. Ese sí es duro, ¿verdad? Y además es duro porque es bien fácil hacer el error de vender muy temprano, o muy fácil hacer el error de no haber vendido cuando tenías que vender. O sea, es que eso sí es... Y esos errores sí son castigables por lo que decía. Son cosas que dejas de percibir. No es como el movimiento, ¿verdad? Que se te cayó, pero es parte de la trayectoria, pero no son ya como ganancias o costos de oportunidad o pérdidas, ¿cómo se llama esto? Que percibiste, realizables, ¿verdad? Mientras que si vendes muy temprano, se te fue, costo de oportunidad grande, ¿verdad? Si vendes no suficientemente temprano y cae, y es por un error de que la verdad es que la tesis cambió, lo que fuera, entonces ahí perdiste, ¿verdad? Entonces es lo más difícil. Y yo te diría que hay 3 contextos en generales en los que vendo, sabiendo que no me gusta vender en general, y ahorita les voy a explicar por qué, pero el primer contexto es cuando hice un error. Me ha pasado, me va a volver a pasar, gracias a Dios ha sido poco, espero en Dios que sea poco. Haces un error de tesis, aunque esté a pérdida, la vendes. Definitivamente error de pensar que cuando se recupera el precio al que la compré, ahí me salgo. Si ya no confías en la empresa,
y ya no crees que está subvaluada o por lo menos valuada razonablemente, la vendes. Con la excepción de que si crees que hiciste un error de tesis y estás de acuerdo con el mercado en ese sentido, que hizo un error de tesis, que hiciste un error de tesis y cayó y te lo está reconociendo como una caída, pero esa caída es tan grande que como que se les pasó de la mano el reconocer ese error de tesis, digamos, tal vez decís, yo creía que la empresa iba a mantenerse estable y resulta que parece que va a ir cayendo poco a poco. Pero en lugar del mercado castigar a tal vez 15%, como sería razonable, por ejemplo, la castiga 50%, entonces decís, man, no la voy a vender, pues sigue aunque es peor de empresa de lo que creía, ahorita sigue siendo subvaluada, no me voy a poner, ¿verdad? Entonces tal vez hay excepciones, pero por lo general, haces error o yo hago error y vendo. El segundo contexto en el que vendo es el opuesto, cuando sube a un nivel donde ya no se justifica. Pero tiene que ser es un nivel muy ya obvio de que no se justifica. Entonces, voy a usar aquí ejemplos medio simplificados, pero digamos, yo creo que una empresa vale el 100% de lo que vale, ¿verdad? Pero yo la compro a 50% de descuento. Si sube a ese 100%, yo no la voy a vender. Ahí no. Si sube a 120%, no la voy a vender. Porque cuánto vale un negocio es un arte o una ciencia. Y si caes en la tentación de creer que vos vas a saber cuál es el punto perfecto y vender cuando salís ahí, probablemente vas a caer en el error de vender temprano. Sin embargo, si se va a 150, 180, lo que vos crees que vale, pues ya tendrás que ser irracional para mantener eso en el portafolio, ¿verdad? Y la tercera razón por la que vendo normalmente es cuando, ¿cómo se llama esto? Encuentro algo mejor. Y esa es la verdad lo que más me gusta, porque entonces ya no estás con esa tensión de lo que está, ¿será que está 140 o 170 lo que vale? ¿Será que me tengo que salir? ¿Será que cambió la tesis? Como que esas sí duelen, porque sabes que vas a hacer un error, ¿sabes? Esas duelen. Mientras que si es porque encontraste una joya, que es claro que esa joya es mejor que algo que ya tenés, entonces ahí sí se vuelve bien fácil, vende y cambia, ¿verdad? Pero el punto más importante a mí para aquí, y lo dejé al final porque sabía que me iba a alargar, es que la razón por la que yo soy más un inversionista que trata de casi nunca vender, o sea, yo en mi vida tal vez he comprado, aquí voy a hacer números que son mentira, pero se aproximan, tal vez he comprado en total 30 empresas en mi vida. Y tengo ahorita 16. Entonces, quiere decir que solo he vendido 14 veces en mi vida, ¿verdad? Que no es mucho. La razón por la que yo creo que no hay que vender con frecuencia tiene que ver mucho con cuál es mi preferencia de tipo de inversión. Dentro de Value Investing y comprar a descuento hay un abanico grande de empresas que puedes conseguir o abanico grande de como estrategias nicho, ¿verdad? Y si vos sos de los que está tratando de comprar algo a descuento relativo a los activos, si después ese valor sube similar a los activos que tiene, entonces decís, bueno, mejor me salgo, porque esa era la razón por la que estaba en descuento. Yo la razón por la que compro negocios es casi siempre porque creo que tienen ese compounding machine en su ADN, ¿verdad? Y por eso es lo que les decía, que buscaba el flujo de caja, a ver si ese compounding estaba buscando. Y entonces, cuando vos tenés empresas con capacidad de reinvertir sus ganancias a retornos altos de capital, entonces no me hace muy sentido vender, ¿verdad? Entonces, es como decía Charlie Munger, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer es comprar algo así y sentarte en tu trasero, porque si no vas a interrumpir el proceso de compounding, ¿verdad? Entonces, eso cuando uno invierte en ese tipo de empresas, salvo se vaya, como les digo, a ese nivel que esto sí ya no se justifica, yo prefiero mantenerlo. Y eso puede requerir paciencia en donde en 5 años no te mueve nada. Si vos has comprado Costco, que es un compounding machine, en 1995 han habido varios periodos de subida donde por 3, 4, 5 años no se movió la acción. No se movió. O sea, se movió para abajo y todo, pero no se movió para arriba, ¿verdad? Y es difícil vivir eso, ¿verdad? Porque vas viendo el mercado subir, subir, subir y tu Costco ahí... Sí, todos ganaron. Pero si sabes, cabal, todos ganaron, pero si sabes que vas a tener que tenés ese compounding machine, yo prefiero no tocarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que soy de los value investors más tirados al nunca vender que ¿verdad? Pero tiene que ver con ese como nicho dentro de value investing en el que me enfoco, si lo quieres ver así.
Sí, porque igual siempre que vendes tenés el problema que ahora tenés cash, ¿qué hago con eso? Entonces también tenés que saber, si no tenés una mejor opción, a dónde te vas a trasladar. Totalmente. Y dentro de cómo manejas tus políticas de inversión dentro del fondo, decís, hay muchos que dicen, bueno, yo más del 10% no voy a tener invertido, o tal vez por regulación, pero eso siempre lo delimitas de alguna forma, o si tienes mucha convicción puedes tener mucho más de un 10%. Sí, mira, dentro del fondo definitivamente me pongo políticas suaves, digo suaves porque no son por mandato, y esto yo soy transparente con los inversionistas, pero sí me pongo políticas porque hay que ser anuentes a la realidad de que estás manejando dinero de inversionistas, ¿verdad? Y de hecho, si vos me preguntas a mí cuántas empresas quisiera tener yo, te digo 5 o 6, pero no voy a tener 5 o 6 porque lo que vivís con solo 5 o 6 empresas, no sé si los inversionistas pudieran vivirlo, ¿verdad? Entonces, a esa raíz de eso, que tengo más 16 empresas ahorita en el fondo, pero, ¿cómo se llama esto? A nivel de concentración, yo lo que digo es 20%. Es como el contexto en el que ya digo, ahí ya me va a comenzar dando miedo pasarme de eso, pero por el contexto de inversionistas. O sea, si ves mi portafolio personal y yo compré algo y se vuelve 40%, siempre y cuando mi horizonte de tiempo sea largo y estemos hablando en las condiciones que tenemos, yo no lo toco, ¿verdad? Y de hecho, uno de mis inversionistas preferidos, que cada vez es más conocido, pero que todavía no tanto, es este inversionista que se llama Nick Sleep. Y increíble la paciencia que tenía para simplemente dejar que su portafolio se volviera tan concentrado, porque él, como creo ustedes saben, ¿verdad? Él, como una de sus inversiones clave fue Amazon. Entonces, no solo le metió fuerte a Amazon, sino que Amazon fue cada vez siendo una parte más importante de su portafolio, y además él tenía invertido Amazon también a nivel personal, y si no estoy mal, él dijo alguna vez, o lo escuché alguna vez, no sé si qué tan cierto sea, pero no va a ser muy, muy lejos de la realidad, que llegó a tener hasta 70% de su patrimonio solo en Amazon. Porque no es que le metió 70%, pero creció tanto que llegó a hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo sí soy muy, muy parecido a Nick Sleep, en donde si ya tomé una buena decisión y se está viendo, manifestando esa buena decisión, y va a seguir compounding y tiene buenos prospectos todavía, prefiero mantenerlo aunque esté concentrado y que me caiga al año 20% un año, no me importará. Pero en el fondo, no haría eso, pues, ¿verdad? En el fondo, 20% es lo máximo y sería raro, pues. O sea, ya nos ha pasado una vez y de hecho tuve que vender porque llegamos al 20%. Y luego hay varias de 10%, pero también es raro que me pase de 10%, pero por ahí sí hay un par. José, ¿y tu fondo? ¿Cómo inicia? ¿Cómo levantas capital? ¿Cómo vendes la idea que es bueno? Sí. ¿Cómo se llama el fondo? El fondo se llama Divita Value Growth Fund. Inicia, tiene hace 3 años y medio que se lanzó, digámoslo así. Pero, ¿cómo se llama esto? Sí fue un proceso como, digamos, bastante largo, en el sentido de que hay que asegurarse que a nivel regulatorio uno esté haciendo todo bien. Entonces, el portafolio que tenemos en el fondo, digamos, ya estaba en vida desde como un año antes o 6 meses, un año antes, con mi propio capital y el de mi otro socio fundador. Y en verdad, siendo honesto, fue gracias a mi otro socio fundador que esto es una posibilidad, ¿verdad? O sea, yo por supuesto venía con cierto conocimiento bueno, importante, pasión, tal vez un estómago natural para estas cosas y demás, pero la verdad es que no tenía en ese momento un track record así formal, ¿verdad? Y mi socio fundador, que tiene un family office, estuvo dispuesto a apostar en que hiciéramos algo en conjunto, porque tuvimos conversaciones como las que estamos teniendo aquí, de cómo vemos la mejor manera de invertir, por qué y demás. Él también de corazón es value investor.
y le gustó mucho las ideas y decidió que nos asociáramos, pero fue muchísimo gracias a él, a sus conexiones, a su reputación, digamos así, que pudimos tener la confianza de que personas fueran apostando en nosotros. Y, ¿cómo se llama esto? Poco a poco, conforme uno va generando más tiempo, pues eso va cada vez dando más confianza. Y bueno, eso es un poco, en resumen, del fondo. Pero si tienen más preguntas, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cómo te fue durmiendo al principio? Porque es diferente que te den, pues, patrimonio de terceros y a irte a dormir con un -20 un día. Sí, sí, sí. O- Sí, mira, gracias a Dios no he tenido nunca un -20 un día. Sí he tenido -20, pero en periodos más largos. Mira, yo te diría que no me es incrementalmente más difícil que versus mi patrimonio personal. Sí, un poco más, no te voy a mentir. Pero no porque me da miedo lo que esté pasando alguna vez con el fondo, sino porque sé que a algunos inversionistas, algunos eventos le pueden causar inquietud y empáticamente como que me siento mal por ellos en algunos contextos, ¿verdad? Y gracias a Dios el fondo ha ido re bien, pues, ¿verdad? Pero no ha sido en línea recta. Y entonces, por ejemplo, el primer año subimos 22%, ¿verdad? Los inversionistas felicitando y re bien y todo. Además, le habíamos ganado el mercado y demás. Pero después caímos fuerte. Pues, ¿verdad? Caímos tal vez no en un mes, pero en 3 meses caímos como 18, 20%. ¿Verdad? Y entonces, y después ya nos hemos recuperado, ya gracias a Dios vamos súper bien y súper en línea. Pero sabiendo, o sea, ahí digamos, la tranquilidad, la intranquilidad que a veces sentía era más la gente que acababa de entrar en ese contexto, ¿me entendés? Porque no es lo mismo que estés pensando una caída jugando, si lo quieres decir, con tus ganancias, a que el que acaba de entrar y diga, la gran, ¿verdad? ¿Qué está pasando Solo aquí? entré y ya cayó. Ajá, cabal. Pero, como te digo, siempre muy tranquilo. ¿Por qué? Porque somos muy transparentes en el fondo, ¿verdad? O sea, yo de hecho parezco que soy el peor vendedor del mundo, porque yo cuando le platico a posibles inversionistas sobre el fondo, sean de Guate o de afuera, porque tenemos un montón de fuera, ¿cómo se llama esto? Soy muy, muy como que directo en decir, miren, esto solo es para este tipo de persona que está buscando este tipo de contexto, ¿verdad? Y hasta les doy ejemplos de diferentes value investors de cómo les ha ido en el tiempo, principalmente Berkshire Hathaway, para que vean, miren, si el mejor inversionista del mundo percibió este tipo de volatilidad en el tiempo, yo no me voy a zafar de esa volatilidad. Lo que sí está claro es que no le voy a ganar a Warren Buffett, eso los prometo, pero lo que también está claro es que menos volatilidad que Warren Buffett no les voy a dar porque es básicamente la misma estrategia. Entonces, esa transparencia que tengo con ellos es lo que al final me da paz. Yo lo que sí no sé cómo puede hacer la gente, ahí sí no dormiría, es los que tienen fondos de value investing, que son pocos, pero que son fondos de value investing que no tienen relación como directa con sus inversionistas, ¿verdad? Sino que era un fondo y es más como un fondo mutuo donde cualquier persona a través de su cuenta de corretaje puede meter lo que quieran, conocen al manager porque les gusta o lo que fuera, pero no han hablado con él o tal vez se lo recomendó un amigo. Yo en ese contexto sí no pudiera, porque no tengo la garantía de que la persona que entró sabía lo que se estaba metiendo. ¿Ves? Con mis inversionistas yo sé que todos saben a lo que se están metiendo y qué esperar y por qué son los beneficios y cuáles son los riesgos. Y entonces eso es lo que a mí me da una paz enorme, ¿verdad? ¿Cómo llevas el lado educativo con tus inversionistas? Porque seguramente tenés muchos que no estén metidos en este tema de inversiones y tal vez no entiendan exactamente el cambio de la volatilidad que tienen los precios y les llevas un seguimiento, tenés puro Warren, cartas anuales, mensuales, o cuando tienen dudas, ¿cómo llevas todo eso educativo? Sí, mira, buenísima pregunta. Lo primero es que la conversación inicial en las que se están planteando ellos invertir en el fondo, no. Al final lo que doy es un mini curso Value Investing, ¿verdad? O sea, express, pues, ¿verdad? Media hora, un poco hablando mucho de las cosas que hemos hablado aquí, pero
explicarles bien, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué vale la pena? ¿En qué contexto funciona? ¿Por qué tienen que tener esa visión de largo plazo? ¿Qué riesgos son? Y soy muy honesto porque muchas inversionistas me dicen, mira, pero en verdad crees que vas a poder vencer el mercado y todo. Y yo soy muy honesto en hablar en términos de probabilidades siempre, de decir, creo que tenemos muy buenas probabilidades de vencer el mercado por tal, pero hay una probabilidad de que no, ¿verdad? Y esa probabilidad puede ser del 10, 20, 30%, y sepan eso, ¿verdad? Entonces soy muy transparente y por eso lo puedo decir aquí públicamente, porque con todos ellos así lo he dicho y así lo he sido. Entonces ahí comienza el proceso de educación. Después, ahora no lo hacíamos de un inicio, pero ahora una vez cada trimestre le abrimos una semana para que se puedan sentar con nosotros quienes quieran, a dudas, preguntas, seguimiento, lo que quieran, y platicamos con ellos. Pero yo trato de siempre indicarles que el que está abierto una vez cada trimestre no quiere decir que tengan que estar hablando con nosotros cada trimestre. Algunos sí aprovechan, pero porque les gusta y le apasiona el tema y quieren seguir, lo cual está muy bien. Pero nunca he querido que sientan que es necesario ese seguimiento, ¿me entendés? Es más, está para su beneficio, pero como hemos hablado, esto es de largo plazo. Y de hecho, por eso es que al principio yo no hacía esto. Después me di cuenta que a alguna gente sí le saca valor, entonces dije, bueno, hagámoslo. Pero a mí me parecía muy incongruente venir y, mira, esto te estoy diciendo que es mínimo de 5 años plazo, pero después cada mes andarle mandando cuál es el listado de 15, 16, 17 empresas que tenemos y ver cómo rote. Entonces, como que, ¿verdad? Es como incongruente, ¿verdad? No Sí. tiene sentido. Si me estás diciendo parquea el dinero, no me hables, pues, ¿verdad? Un poquito la idea. Entonces, yo trato de que la comunicación sea más, salvo con la excepción de las sesiones trimestrales, más reactiva que activa. O sea, si alguien quiere saber sobre las empresas que tenemos, entonces, ya sea tienen la oportunidad de pedir el espacio en las sesiones trimestrales, o que me lo pregunte y con toda transparencia se lo doy y se lo digo, ¿verdad? Porque no se trata de esconder. Lo que se trata es de no mandar señales mixtas, ¿verdad? De decir, miren, es largo plazo, pero les estoy mandando updates cada mes, ¿verdad? No, Sí, eso sí, no sí. me Que hace va a mucho cambiar. sentido, ¿verdad? Entonces, eso está también ahí. Sí he hecho memos, digamos, anuales. También, que para serles franco, estoy seguro que solo 2 o 3 inversionistas los leen. No ha sido común que los lean. Y por eso es que también comenzamos con las sesiones trimestrales, porque nos dimos cuenta que no era el camino preferible para las personas. Pero el año pasado no lo hice porque hice lo del libro. Y el libro al final fue chistoso porque yo el libro lo pensé como un memo largo. ¿Verdad? Estoy escribiendo a mis inversionistas, estoy tratando de educar a mis inversionistas, o si no educarlos porque quizás no lo van a leer, darles la tranquilidad de que tienen acceso a algo educativo de mi lado que les manifieste por qué uno puede vivir tranquilo con el fondo, ¿verdad? Y lo que fue pasando es que conforme iba escribiendo me daba cuenta que para hacer entender re bien un punto específico que quería manifestar, tenía que explicar la base de algo más. Sí. Entonces me fui como que agregándole bases y bases y carne, y entonces creció un libro. Y por eso es que al final lo logré hacer, porque yo nunca lo vi como un proyecto así enorme, ¿verdad? Ya. Entonces, eso, pero sí es parte del proceso educativo, pues, ¿verdad? Y es importante educar a los inversionistas, sobre todo al inicio y sobre todo con máxima transparencia, en mi opinión. Y el libro, ¿por qué Wall Street Blind Spots? ¿Por qué en inglés también? Sí. Mira, en inglés está fácil, es porque pensando en maximizar quienes lo pueden leer, hay más personas que siendo su primer idioma el español hablan inglés que al revés, que personas que hablan el inglés como su idioma nativo sepan español, ¿verdad? Entonces dije, hagámoslo lo más amplio posible. Y lo otro es porque en el fondo sí tenemos aspiraciones como internacionales, ¿verdad? Ya. No es que Guate es digamos, súper importante para nosotros y no quiero que nadie se vea el mensaje que esto es antichapinismo, ni mucho menos.
Pero sí que tenemos aspiraciones internacionales, entonces también por eso que sea en inglés. ¿Y por qué se llama Wall Street's Blind Spots? Era tu otra pregunta. Sí, sí. Sí, varias razones, pero la principal es porque yo, y fue otra de las motivaciones de por qué escribir el libro y tratarles de hacer ver esto a los inversionistas para que se den cuenta que no solo sabemos lo que hacemos, sino que además, en nuestra opinión, y es lo que trato de manifestar en el libro, lo hacemos de una manera incluso mejor que a nivel estándar internacional, ¿verdad? Y tiene que ver con que yo desde hace un tiempo me había dado cuenta que la mayoría de personas no saben reconocer las cosas más importantes de evaluación. Y mucho tiene que ver por qué se nos enseña en la academia, ¿verdad? Y en el CFA, que yo amo el CFA y es una educación increíble, ¿verdad? No me entiendan mal, pero lo que pasa con la academia y con la enseñanza en general es que se busca tener respuestas precisas. Entonces, cuando vos estás buscando respuestas precisas, a veces sacrificas cosas importantes de por medio, ¿verdad? Entonces, yo lo que quise hacer con el libro es decir, miren, no es que esté mal lo que se nos enseña, pero lo que se nos enseña ignora esta otra pequeña parte que si mucho lo ponen de costado e incluso más en renta fija que en negocios, se les ignora esta parte y esta parte, que es el blind spot, ¿verdad? Resulta ser lo más importante, ¿verdad? Entonces, en mi mente era siempre increíble cómo podía ser que la parte más importante sobre cómo evaluar un negocio no tiene la atención que se le merece, ¿verdad? Y sí hay value investors como Warren Buffett que menciona esa parte que yo digo en el libro que se ignora, que al final es la importancia de reinvertir las ganancias a retornos altos de capital, ¿verdad? Pero lo menciona como de paso. Entonces la gente como que no ha cachado la importancia que tiene. Sí. Entonces mi idea era decir, miren, nuestro enfoque es enfocarnos en lo que los demás ignoran. O no ignoran porque a gente sí le presta atención, pero no con la misma importancia, ¿verdad? Sí. Y entonces ese es nuestro enfoque y les quiero explicar por qué es tan importante ese enfoque, ¿verdad? Obviamente lo estoy simplificando, vos ya leíste el libro, sí. Sabes que hay un montón de detalles y un montón de cosas, pero ese es como la motivación. Sí, que el libro nuevamente te digo que muy bueno. Muchas gracias, y la verdad que con lo que más me quedo, aparte de pues las cosas que enseñas, es la frase que es mejor estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado. Totalmente. Y que me gustaría hacer un poco de énfasis porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que saber todos los detalles, tener todas las proyecciones, saber todas las características y tener todo exactamente en la línea que creemos que debe que estar, cuando en realidad es una pérdida de tiempo. Y nos deberíamos de fijar en ciertas cosas que son las que realmente importan. Totalmente, totalmente. Y gracias por traer ese tema, porque sí, es súper importante entender que hay relativamente pocas cosas a nivel de fundamentals o principios básicos que van a determinar dónde va a estar una empresa en 5, 10, 20 años, ¿verdad? Y ninguna de esas cosas se pueden medir con exactitud. Entonces, cuando estás tratando de hacer un modelo financiero que estás midiendo con exactitud cuál va a ser el crecimiento en cada año de los próximos 10 años, cuál va a ser los márgenes que vas a tener, cuál va a ser los gastos operativos que vas a tener, lo que quieras, te estás enfocando en algo que no es que no sea importante, pero que es consecuencia de lo más importante, que es cuáles son las fortalezas de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la razón y la ventaja competitiva, las barreras de entrada, la visión de la estrategia? ¿Cuáles son las cosas que van a llevar a la empresa en punto A de hoy a punto A plus de mañana, ¿verdad? Y los modelos y la precisión no le vas a pegar. O sea, yo también desafío públicamente a cualquier persona que enseñe que un modelo que hizo hace 3, 5, 7 años
le pegó a lo que paró pasando, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tratar de hacer, en mi opinión, es enfocarse en las cosas más importantes del giro de negocio que haga que esa empresa tenga buenos economics, sin tratar de predecir cuáles van a ser esos economics, ¿verdad? Y tratar de ver las cosas como que direccionalmente te hagan sentido versus que a nivel preciso tengas todas las respuestas, ¿verdad? Y no solo es mejor, sino que es más fácil. Y ves la importancia de enfocarse también en el largo plazo. Y es creo que una contradicción, una paradoja, es que en muchos contextos es más fácil predecir qué va a pasar en el largo plazo que en el corto plazo. Nuevamente, parece una paradoja, ¿verdad? Ujú. Porque por lo general más tiempo, más incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y sí hay contextos en donde eso es cierto. Pero en el largo plazo, por ejemplo, es muy fácil decir que en 50 años lo más probable, con 99% de certeza, es que la civilización va a estar más avanzada de lo que está hoy. No es un dictamen difícil de convencer a las personas, ¿verdad? Lo que sí es difícil es decir, yo creo que en 6 meses el S&P 500 va a estar más alto de lo que está hoy. Eso es bien difícil. Sí, nadie sabe dónde va a estar. Nadie sabe dónde va a estar, ¿verdad? Ni Warren Buffett. Ni Warren Buffett, ni nadie, ni Ray Dalio, ni quien sea, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tratar de pensar es cuáles son las cosas que en 10 años plazo te dan tranquilidad, que tu opinión de qué va a pasar con este negocio va a pasar. Y es irónicamente más fácil que tratar de decir, pues aquí, allá. Sí. Y de hecho, parte de lo que hablamos de la emoción de los mercados es que se vuelve bien difícil hacer eso porque el mercado te jala como una arena movediza de pensar en el corto plazo, ¿verdad? Y a mí a veces me da risa porque yo estoy tan enfocado en esos 5, 10, 15, 20 años viendo más adelante que de la nada pasa algo, cada una empresa o lo que fuera y comienzan con este ruido y en mi mente es como que sí, no es que esté en desacuerdo con lo negativo que estén resaltando aquí, pero eso es temporal, no estructural, ¿verdad? Sí. Entonces, es importantísimo tener eso en cuenta, ¿verdad? Que es más fácil predecir largo plazo de manera direccional que corto plazo de manera quirúrgica. Sí. Y hablando de eso, ¿nos puedes contar un ejemplo específico de una empresa que hayas visto y al ver estos catalizadores que consideras necesarios, dijiste, no me gusta, mejor no invierto? Sí. Y buena pregunta y además te agradezco porque yo sé que la tentación es preguntarme más de alguna empresa que ya tengo en el portafolio. Sí. Pero como ya sabes porque me conoces, pero creo que es valioso que lo sepa la gente, para no tener sesgos emocionales, no comparto, salvo mis inversionistas porque tienen el derecho a saberlo por transparencia, no comparto qué empresas tengo y qué creo de esas empresas. La única excepción fue el último capítulo del libro y lo hice más para manifestar la importancia de entender una empresa y usarlo como ejemplo que para andar hablando de la tesis de una empresa, porque cualquier cosa que te puede distraer de tener un pensamiento independiente es mejor esquivarlo, ¿verdad? Yo de hecho motivo a todo mundo que cuando inviertan no les cuenten a sus cuates en que están invertidos. Imagínate, vas a una boda y acabas de comprar cualquier empresa, digamos, compras Amazon, ¿verdad? Y si compré Amazon porque tal, no sé qué. Un mes y medio después pasa algo que Amazon cae 15%. Y de la nada recibes un par de mensajes de tus cuates. Mira vos, esto pues no que Amazon iba a ser una buena empresa y no sé cuánto y no sé qué. ¿Qué grado de objetividad crees que vas a tener en ese contexto? Sí. ¿Verdad? O sea, se reduce enormemente, ¿verdad? Entonces, súper importante eso y por eso hice la paréntesis, perdón. Y tal vez que si hablas de tu último capítulo, después cuando algo malo pase, vas a intentar de encontrar un salvavidas para rescatar y justificarte y decir, miren, cayó, pero esto, tal cual, porque tal cual. Te volvés la imagen y qué bueno que lo mencionaste. Sí, te pones a la defensiva, ¿verdad? Estás trabajando para tu ego, ya no estás trabajando, y de hecho me costó tanto decidir si ponerlo o no en el libro, porque yo decía,
no quiero afectar mi ego, no quiero afectar mi sesgo, no quiero nada. Y solo al final fue porque sí creí que era tan importante que se entendiera que la parte más importante es las cosas particulares de una empresa y no todo lo que vengo hablando antes. Antes si no lo hacía, no se ponía de manifiesto como ejemplo, pero toda la razón. Entonces te agradezco que la pregunta venga más con algo que no tengo. Y sí te cuento, mira, hace poco, unos 3, 4 meses, que hasta ahora, por cierto, ha sido una mala decisión no comprar. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en el tiempo, ¿verdad? Pero estábamos evaluando una empresa que se llama Nutex Health, que lo que tienen son microhospitales en Estados Unidos. Y micro en términos relativos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos la industria ha evolucionado a que los hospitales son enormes y están como bastante alejados del centro urbano. No digan bastante alejados, puede ser media hora, 45 minutos, lo que fuera, pero no está ahí nomás, ¿verdad? Y hacen hospitales enormes porque quieren poder servir a todo tipo de enfermedades, todo tipo de personas y tener todo tipo de especialidades y bla, 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 bla. Entonces, esta otra empresa lo que fue haciendo ya desde hace un tiempo es pensar en, yo no quiero obligar a que si alguien se rompe el brazo, tenga que ir hasta un hospital 45 minutos, pagar un ojo en la cara porque la infraestructura de ese hospital está hecha para cosas complicadísimas. A pesar de que tienen cosas sencillas, es el que está pagando por las cosas sencillas o el que está haciendo algo sencillo está pagando por el costo de todas las otras cosas complejas, ¿va? Como cosubsidiando, si lo quieres ver así. Entonces, quiero que traigan, tener hospitales relativamente chiquitos, que sean para las cosas sencillas, que sean eficientes y que puedan venir y irse, ¿verdad? Un poquito como Blue Medical aquí en Guate, ¿verdad? Más o menos, un poco más sofisticado, porque digamos en Blue Medical no te pueden, es que hay límites de qué te pueden hacer, ¿verdad? Sí. Pero un poquito esa idea, ¿verdad? Y entonces, para tratar de no hacer la historia tan larga, resulta que en Estados Unidos la materia de cobranza a las personas es siempre bien complicada y siempre están los seguros de por medio. Algo que solía pasar es que los seguros no siempre estaban de acuerdo con lo que quería cobrar el hospital. Entonces los seguros le decían al asegurado que no querían pagar ese monto. Y entonces el hospital dice, no, yo tengo que cobrar lo que tengo que cobrar. Le mandaba la factura al... ¿cómo se llama esto? Al paciente. Entonces, eso lo llamaban el surprise bill, ¿verdad? Y entonces, eso a los reguladores no les gustaba, que pasaba eso con frecuencia. Entonces, sacaron esto que se llamaba el no surprise bill. Y el no surprise bill, básicamente lo que trataba de hacer era que esto no pudiera ocurrir. Y entonces, cambió totalmente cómo funcionaba el mecanismo de cobranza y lo voy a simplificar aquí un montón, pero porque no me quiero alargar. Y al final lo que hizo es que cualquier disputa entre lo que el hospital quiere cobrar y lo que el seguro puede pagar, si no lo resuelven en 30 días, puede pasar a un proceso de arbitraje, ya como medio automatizado y demás, pero que no le puede llegar un surprise bill al paciente. Entonces, cuando esto pasó, cayó muchísimo la acción, no sé, 70, 80, 90%, porque generó un grado de incertidumbre de, bueno, las aseguradoras tienen tanto poder que ahora tal vez ya no van a lograr cobrar lo que normalmente cobran. Y no solo eso, sino que las aseguradoras, no se sabía qué tan efectivo iba a ser ese proceso de arbitraje entre las aseguradoras y los hospitales y si lo iban a aprovechar, porque si tenés 50,000 facturas al año, yo qué sé cuántas sean, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Entonces, se demacró la empresa, las ventas efectivamente comenzaron a caer un montón y demás, etcétera, etcétera. Y luego comenzaron a subir porque comenzaron a apalancarse. Son de los pocos servicios médicos que comenzaron a apalancarse el sistema de arbitraje. Porque tiene un costo eso. Entonces era un riesgo como que metámosle, hagámoslo bien. Y ¿cómo se llama esto? Tratémosle de ganar a las aseguradoras. Pero ya no me acuerdo la cifra, pero era solo como 5 o 8%
de las facturas médicas estaban pasando por el arbitraje. Y ellos metían 90% ahí. Y entonces comenzaron a ganarle a las aseguradoras y lograban cobrar no solo lo de antes, sino que incluso en muchos casos más. Entonces comenzaron a recuperar sus ventas, pero por historias de no alargarme, lo que pasó fue que comenzaron a sospechar gente de que estaban haciendo fraude y comenzaron a salir un montón de ruido que estaban haciendo fraude. Entonces, a pesar de que las ventas iban volando y que las ganancias iban volando, estaba esa duda de, ¿será que esto es sostenible o no? Sí. Entonces, si creías que era sostenible, la empresa estaba regalada porque era como, en ese momento, 4 veces las ganancias. O sea, estabas pagando un price to earnings ratio de 4, ¿verdad? Que es básicamente $4, como vos sabes, por cada dólar de ganancia que producías, si no es que menos. Y creciendo a 20, 30% al año, que probablemente no era sostenible, pero con que fuera 1 o 2 años, estaba re bien. Entonces, nos llamó muchísimo la atención, pero al final no paramos metiendo porque sí, hasta hablamos con los de la empresa, se les pedimos que si pudiéramos platicar con ellos, hablamos con el CEO, y no nos dio confianza al final de que el hospital o la cadena de hospitales tuviera unas ventajas competitivas suficientemente altas para que, a pesar de que si salía bien el outcome de todo esto regulatorio, de que sí lograban mantener todo este proceso de arbitraje y demás con un outcome favorable, de que no pudieran venir otras personas y los hospitales grandes y decir, no, mejor voy a poner yo mi hospitalito ahí también para que no me quite el mercado, ¿verdad? No vimos esas ventajas competitivas, no nos las explicó muy bien el CEO, entonces eso nos dio miedo a pesar de la evaluación que tenía y sobre todo en el contexto de este ruido, ¿verdad? Y lo último que digo ahí, para no alargarme tanto, es que los hospitales grandes tienen un incentivo enorme de eventualmente ir a hacer estos hospitalitos porque se vuelven al final canal de distribución para ellos. Si ellos no hacen esos hospitalitos chiquitos, llega un paciente al Blue Medical, digamos, pero tiene algo que no lo pueden atender porque es como, bueno, mira, la verdad es que en los exámenes salió algo serio, tal vez tienes cáncer, me estoy inventando, ¿verdad? Tienen que mandarlo a un hospital. Ahorita, ellos son imparciales, entonces lo van a mandar con el hospital que crean que es lo mejor, ¿verdad? No que los grandes, si tienen su hospitalito, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a mandar a su hospital grande, ¿verdad? Sí, entonces, sí. El riesgo de que eso fuera a pasar era muy alto. Entonces, dijimos al final, mejor no. Ha subido como 80% desde que decidimos no comprar. Vamos a ver qué pasa, pero sí. Gracias, José. Te agradecemos por tu tiempo, por todo lo que has brindado a la audiencia. Consideramos que ya vamos quitando un poco los mitos de que la bolsa es un casino y verlo más del lado empresarial que ver cómo se mueven los precios de las acciones. Cabal, no, pues para mí ha sido un gusto estar aquí platicando con ustedes. De hecho, no sé cuánto tiempo ha pasado. Nos hemos estado aquí divirtiendo tanto. O sea que 1000 gracias por tenerme aquí. Bueno, qué gusto. Gracias. Igualmente.